Dicen los sabios que el tiempo no avanza, sino que respira. Que lo que llamamos futuro es apenas una exhalación del mismo universo que alguna vez inhaló nuestros orígenes. Por eso, cuando los antiguos hablaban del fin de los tiempos, no se referían a un derrumbe, sino a una transformación, el cierre de un ciclo y el amanecer de otro. En su lenguaje, cada cataclismo era una semilla, cada ruina una puerta abierta hacia una vibración nueva. Los mayas no anunciaron el fin del mundo, como tantos creyeron. Hablaron del fin de una era, de una frecuencia cósmica que llegaba a su punto de descanso. Según su sabiduría, la humanidad atraviesa grandes edades marcadas por la respiración del Sol. Cada cierto número de milenios, la energía solar cambia de tono y, con ella, cambia la conciencia de los seres que habitan la Tierra. Aquel 2012 del que tanto se habló no era un apocalipsis, era un aviso, el amanecer de un sol diferente, un cambio en la melodía que sostiene la vida. Los egipcios comprendían lo mismo, aunque lo expresaron en piedra. Sus templos eran antenas de energía levantadas como puentes entre lo terrenal y lo eterno. Creían que el cosmos y la conciencia humana eran un reflejo uno del otro. Cuando una estrella moría, algo en el alma colectiva debía renacer. Las pirámides eran ecuaciones cósmicas, intentos de mantener el equilibrio entre la materia y el espíritu, el orden y el misterio, lo visible y lo que nunca puede nombrarse. En los Andes, los quechuas hablaban del Pachacuti, el tiempo del mundo al revés. La era en que los valores se invertirían y los hombres olvidarían su vínculo con la tierra. Pero también anunciaban que después de esa oscuridad llegaría la renovación, el despertar de la memoria profunda. Quizás ese tiempo sea este, la confusión global, la ansiedad que vibra en las ciudades, el ruido que cubre la voz interior. Todo eso podría ser el reflejo del Pachacuti que regresa para recordarnos que la vida se renueva cuando parece perderse. Cada una de estas culturas, tan distintas en geografía y lenguaje, compartía una misma intuición, la certeza de que la energía del planeta se mueve en ciclos. Lo que para nosotros es historia lineal, para ellos era respiración cósmica. El amanecer no seguía a la noche, la contenía. La muerte no era el final, sino la raíz de una nueva vida. Y tal vez la mayor ironía es que cuanto más avanzamos, más olvidamos esa sabiduría. Aprendimos a medir el tiempo con relojes, pero dejamos de sentirlo con el alma. Hoy, cuando el siglo XXI parece correr hacia su propio abismo, los antiguos parecen hablar desde el silencio. No con palabras, sino con señales. Las tormentas que llegan antes de tiempo, los cielos que se disuelven como recuerdos, los cuerpos inquietos, las almas cansadas. Algunos lo llaman crisis climática, otros transformación tecnológica. Pero quizás sea lo mismo, el cambio energético que ellos anunciaron, una mutación invisible que empuja a la humanidad a mirar hacia adentro. Tal vez las profecías no fueron advertencias, sino espejos. Y cada uno de nosotros, una célula sensible dentro del cuerpo del planeta, obligada a despertar, a acompañar el pulso del cambio. Los antiguos no querían asustar. Querían recordarnos que todo despertar es un acto de amor, y que cuando la energía del mundo cambia, también cambia la conciencia que lo habita. Hay un momento en la historia invisible de la humanidad en el que el tiempo se detiene a escuchar su propio eco. Ese instante no pertenece al pasado ni al futuro, sino a la respiración del presente profundo. Los antiguos lo conocían bien. Lo llamaban el punto del retorno, el cruce de los ciclos, el lugar donde la energía se pliega sobre sí misma para comenzar de nuevo. No necesitaban relojes ni satélites para reconocerlo, bastaba mirar el comportamiento de los vientos, el color del agua o el vuelo errático de los pájaros. Todo era lenguaje. Todo era anuncio. En muchas tradiciones, este momento está marcado por la idea del gran despertar. Los hindúes lo describieron como el fin del Kali Yuga, la era de la oscuridad espiritual, donde la humanidad se pierde en el espejismo del ego y del poder. Pero incluso ese tiempo sombrío tiene un propósito: servir de espejo. En el caos, decían, el alma se ve a sí misma sin disfraces, y sólo así recuerda su origen. La destrucción, entonces, no es el castigo de los dioses, sino la oportunidad de reconocer la luz que habíamos olvidado encender. En otras tierras, los pueblos nativos de América hablaban del retorno del quinto sol.
Para ellos, cada sol representaba una humanidad diferente, un tipo de conciencia colectiva que nacía, crecía, se agotaba y moría, dejando espacio a otra vibración. Según su calendario sagrado, el quinto sol sería el del renacer, el de la fusión entre la sabiduría antigua y la conciencia nueva. El tiempo en que el ser humano volvería a sentir la tierra como su propio cuerpo y el cielo como su propia mente. A veces me pregunto si esa profecía no se está cumpliendo en silencio, no con fuego ni relámpagos, sino con la disolución lenta de todo lo que dábamos por sólido. Las estructuras económicas tambalean, las creencias se fragmentan, los vínculos humanos se reconfiguran. Parece caos, pero tal vez esparto. Como si el mundo entero fuera una crisálida y nosotros, criaturas en transición, confundidos por la oscuridad que precede al vuelo. Los sabios de Oriente lo sabían, la energía del universo nunca desaparece, solo se transforma. Cuando el viejo orden se derrumba, la vibración que lo sostenía busca un nuevo cauce. Y ese cauce somos nosotros. La humanidad es el instrumento a través del cual la conciencia universal experimenta su expansión. Lo que los antiguos llamaban profecías quizás no eran predicciones, sino mapas de energía. Advertencias poéticas para recordarnos que los cambios externos son siempre reflejo de los internos. Los chamanes amazónicos decían que el mundo moderno había olvidado el canto del bosque, que cuando el último árbol dejara de comunicarse con los hombres, la tierra enviaría un llamado en forma de enfermedad, confusión y ruido. No para castigarnos, sino para invitarnos a volver a escuchar. Si uno se detiene en silencio, si apaga por un momento el murmullo de la mente, todavía puede oír ese llamado. Está en el viento que cambia de dirección, en las aguas que ya no fluyen como antes, en la fatiga de las ciudades que respiran con dificultad. Hay algo profundamente irónico en el hecho de que el progreso, tan admirado por siglos, nos haya llevado a una desconexión casi total de la naturaleza que nos sostiene. En nombre del conocimiento, olvidamos la sabiduría. En nombre de la libertad, nos encadenamos a lo material. Pero la energía es paciente. Espera. Y cuando la humanidad se aleja demasiado de su centro, el universo responde con una sinfonía de acontecimientos que buscan recordarle el ritmo original. Crisis, cataclismos, despertares personales, pérdidas colectivas. Todo forma parte de un mismo proceso de reajuste vibratorio. Algunos maestros espirituales modernos hablan de una elevación de frecuencia planetaria. Dicen que el planeta entero está ascendiendo a una dimensión más sutil, donde los pensamientos y las emociones tienen un impacto inmediato sobre la realidad. No es una metáfora. Es física del alma. Las antiguas profecías, desde los códices mayas hasta los manuscritos tibetanos, describen este mismo fenómeno con distintos nombres. En todas, se repite una misma enseñanza. Cuando la energía del planeta cambia, la conciencia humana se amplía, y todo lo que no vibra en armonía con la nueva frecuencia tiende a disolverse. Quizás por eso tantos sienten que el tiempo se acelera, que los días pesan distinto, que el corazón busca sin saber qué. El alma colectiva está mudando de piel. Y ese proceso duele, como todo nacimiento. Pero también trae consigo una claridad inédita, la comprensión de que no somos testigos de un fin, sino partícipes de una transformación cósmica. Los antiguos lo sabían, y lo dijeron en miles de formas distintas. No hay muerte sin renacimiento, ni sombra sin la promesa de la luz. Si alguna vez existió una profecía común a todos los pueblos, fue esta: la humanidad despertará cuando el ruido del mundo se vuelva insoportable. Entonces buscará el silencio, y en ese silencio recordará que siempre ha sido parte de la misma energía que mueve las estrellas. Ese instante está aquí, latiendo entre los escombros de lo viejo y los brotes de lo nuevo, esperando que aprendamos a escuchar. En los antiguos textos sagrados se repite una idea casi idéntica bajo 1000 nombres distintos: la noción de que el universo es un tejido de energía consciente y que todo cuanto existe vibra dentro de una red de correspondencias invisibles. Los pueblos antiguos no hablaban de física cuántica, pero intuían sus leyes a través de la experiencia directa de la naturaleza. Sabían que el pensamiento modifica la materia y que la emoción puede alterar el curso del agua, el vuelo de las aves o la germinación de una semilla. Todo en el cosmos se comunicaba con todo y el ser humano era un nodo vivo en ese entramado de fuerzas.
Los sabios de la India llamaban a esa energía prana, los chinos la conocían como chi, los egipcios como Ka y los mayas la nombraban Cheulel. Cada palabra intentaba describir lo mismo: el aliento vital que sostiene el universo entero. Esa energía no solo se mueve alrededor de nosotros, sino a través de nosotros, y cuando el flujo se interrumpe, el cuerpo enferma, la mente se extravía y el alma se adormece. Por eso los antiguos veían en la meditación, el canto o la danza ritual una forma de recalibrar la frecuencia interna y volver a sincronizarse con la melodía del cosmos. Tal vez lo que vivimos hoy como crisis global sea justamente una desincronización masiva, un desfase entre nuestra frecuencia individual y la del planeta. La Tierra está elevando su vibración, dicen los guardianes de las tradiciones, y el ser humano aún se aferra a las viejas notas del miedo y la competencia. La paradoja es clara: mientras más avanzamos tecnológicamente, más nos alejamos del ritmo orgánico del universo, y cuanto más nos aferramos al control, más profunda se hace la sensación de vacío. Pero incluso en medio del ruido hay señales discretas de cambio: el incremento del interés por lo espiritual, el regreso a las medicinas ancestrales, la expansión de movimientos que buscan sanar la relación con la Tierra. Todo eso no son modas, son síntomas del reajuste energético global. El alma colectiva empieza a recordar lo que siempre supo: que la evolución no se mide en conquistas materiales, sino en grados de conciencia, y que la verdadera prosperidad no se acumula, se comparte. En las antiguas escuelas de misterios se enseñaba que cada ciclo planetario trae consigo una energía particular, y que cuando esa energía alcanza su punto máximo se produce una apertura, una grieta en la realidad donde lo sagrado y lo humano se rozan. Durante ese breve lapso las almas pueden despertar con mayor rapidez si logran mantener el corazón alineado al flujo del cambio. En otras palabras, los tiempos difíciles son portales disfrazados de caos. El dolor y la confusión son el lenguaje que el universo usa para forzar un salto de conciencia. Los mayas hablaban de la llegada del no tiempo, un estado en el que el pasado y el futuro se disuelven y solo queda la presencia pura. Decían que ese momento vendría acompañado por un aumento de la sensibilidad humana, que los sueños se volverían más intensos, las coincidencias más frecuentes y los pensamientos más poderosos. No se trata de magia, sino de vibración. Cuando la frecuencia del planeta se acelera, las fronteras entre lo visible y lo invisible se adelgazan y la mente humana comienza a percibir lo que antes le estaba vedado. Algunos sienten miedo ante estos cambios, otros entusiasmo, pero ambos sentimientos son parte del mismo proceso de expansión. El miedo surge cuando lo viejo se resiste a morir, la esperanza cuando lo nuevo empieza a respirar. Dentro de cada uno de nosotros ocurre la misma batalla entre la costumbre y el despertar, entre el ruido y el silencio. El alma sabe hacia dónde debe ir, pero la mente aún duda, teme perder sus certezas. No comprende que la rendición no es derrota sino alineación. Las tradiciones más antiguas insistían en algo que nuestra cultura ha olvidado: el cambio planetario no puede entenderse sin un cambio interior. No basta con esperar un milagro cósmico ni con repetir palabras sagradas, si el corazón sigue cerrado. El verdadero portal se abre dentro de cada ser humano cuando se atreve a mirar su sombra sin juicio y a reconocer en ella la energía dormida que aguarda ser transmutada. Esa es la alquimia que los antiguos practicaban: convertir el miedo en comprensión y la separación en unidad. Tal vez por eso las profecías nunca se cumplieron de manera literal, porque no fueron escritas para describir el destino del mundo, sino para revelar el estado del alma colectiva. Cada generación interpreta el mensaje según su nivel de conciencia, y cada civilización recibe la oportunidad de recordar que la energía creadora no está afuera sino en su interior. Hoy esa oportunidad vuelve a presentarse ante nosotros con la urgencia silenciosa de quien llama a casa después de siglos de exilio espiritual. El universo respira con nosotros y su aliento nos empuja a despertar. No hay apocalipsis, solo un vasto amanecer en marcha, una metamorfosis de la materia y del espíritu, una invitación a volver a escuchar el pulso del todo. El futuro no nos espera, ya está ocurriendo dentro de cada pensamiento que elegimos, dentro de cada gesto que emanamos hacia el mundo. La energía antigua vive aún en nuestra sangre esperando ser reconocida, recordándonos que somos el eco de los antiguos y la semilla del mañana. En algún punto de este vasto proceso de cambio, la humanidad empieza a sospechar que nada de lo que consideraba sólido lo es realmente, que las estructuras visibles del mundo no son más que proyecciones de un estado de conciencia colectivo. Cuando los antiguos hablaban de los dioses,
No se referían a entidades lejanas que gobernaban desde el cielo, sino a fuerzas interiores, arquetipos que modelaban la realidad desde el alma humana. En cada mito se escondía una lección energética, un mapa para comprender cómo la vibración interna de una civilización daba forma a su destino. En Egipto, el dios Osiris moría y resucitaba cada año con el ciclo del Nilo, porque los egipcios sabían que toda muerte trae en su interior la semilla de la renovación. En Mesoamérica, el dios Quetzalcóatl representaba al ser humano que asciende del barro a la luz, recordando que la verdadera divinidad consiste en unir lo terrenal con lo celeste. Y en Grecia, el mito de Perséfone hablaba de los periodos de oscuridad necesarios para que la vida renazca con más fuerza. Ninguna cultura temía a la muerte, la comprendían como parte del equilibrio universal. Hoy, ese simbolismo parece regresar en una escala global. El sistema entero muere lentamente, como Osiris, para renacer de otra forma. Los viejos paradigmas económicos, las ideologías rígidas y las jerarquías que dominaron durante siglos comienzan a fracturarse. La humanidad se encuentra en el inframundo de su propio mito colectivo, un espacio donde todo se disuelve para ser reconfigurado en una frecuencia más alta. No es el fin, es la noche antes del amanecer. El cambio energético de esta era no es solo externo, afecta la arquitectura invisible del ser humano. Los antiguos decían que el cuerpo es un templo y que en su interior se encuentran las mismas fuerzas que mueven los astros. Las corrientes eléctricas del cerebro reflejan el movimiento de las tormentas solares. El latido del corazón sigue el ritmo del campo magnético terrestre y el flujo de la sangre imita las mareas. Cuando el planeta eleva su frecuencia, el cuerpo humano responde ajustando su propio compás. A eso algunos lo llaman síntomas de ascensión, pero en esencia es la vida recalibrándose. Cada pensamiento que emitimos es una chispa en el entramado energético del mundo, una onda que se propaga y modifica el campo colectivo. Por eso los sabios antiguos insistían en la pureza del pensamiento y en la intención consciente. Sabían que la energía sigue a la atención, y que aquello en lo que enfocamos nuestra mente se expande. Si el mundo vibra en miedo, es porque millones de mentes lo alimentan con temor. Si deseamos un planeta en armonía, debemos cultivar primero la calma interior. No hay transformación global sin revolución íntima. En las profecías de los Hopi, en Norteamérica, se habla de un tiempo en que la humanidad enfrentaría una bifurcación energética, un camino que lleva a la destrucción y otro al renacimiento. Los ancianos decían que la elección no sería colectiva, sino individual. Cada corazón deberá decidir si vibra en miedo o en amor, si sigue sosteniendo lo viejo o se atreve a fluir con lo nuevo. La Tierra no juzgará, simplemente responderá a la frecuencia dominante. Esa enseñanza resuena hoy con fuerza, porque el mundo parece dividido entre quienes se aferran a la rigidez del pasado y quienes escuchan la melodía del cambio. Entre ambos extremos se extiende un vasto territorio de incertidumbre, donde el alma moderna busca sentido y dirección. Los antiguos aconsejarían detenerse, respirar y volver a sentir el pulso del planeta. Solo en ese silencio interior puede oírse la guía que nace de lo invisible. La mente teme el vacío, pero el espíritu lo reconoce como su hogar. Las antiguas civilizaciones sabían que el poder no reside en dominar, sino en comprender. El chamán no impone su voluntad a la naturaleza, se sincroniza con ella. El faraón no gobierna solo por fuerza, sino por conocimiento del orden cósmico. El sabio taoísta fluye como el agua, porque entiende que la flexibilidad es la forma más alta de poder. Esa sabiduría ancestral regresa ahora envuelta en lenguaje moderno, terapias vibracionales, conciencia cuántica, medicina energética. Pero el núcleo es el mismo, la vida es una danza de frecuencias, y la armonía depende de nuestra capacidad de escuchar su ritmo. Estamos entrando en la etapa más delicada del ciclo, el momento en que la humanidad debe decidir si continúa repitiendo las viejas melodías del conflicto o si se atreve a entonar una sinfonía nueva. Los antiguos ya hicieron su parte, dejaron señales en piedra, en códices y en leyendas. Ahora nos toca a nosotros recordar el significado oculto detrás de esas palabras y actuar desde una conciencia expandida. Quizá este sea el verdadero cumplimiento de sus profecías, no una catástrofe, sino una madurez espiritual colectiva. El mundo que viene no será el de las máquinas ni el de los templos, sino el de la energía comprendida,
el de la conciencia despierta que entiende que cada gesto afecta al todo y que la separación fue siempre una ilusión pasajera. Lo que se avecina no es el fin del mundo, sino el principio de una humanidad capaz de sentir de nuevo su unidad con el universo. Esta comprensión de que somos energía antes que materia no es una simple idea filosófica, sino la clave de la tecnología más avanzada que existe, una tecnología que no está hecha de silicio ni de cables, sino de carne, hueso y conciencia. Los antiguos sabían que el ser humano es un instrumento de percepción cósmica, un bioordenador capaz de sintonizar con el universo si aprende a calibrar sus propios circuitos. No buscaron el poder fuera, porque comprendieron que el verdadero laboratorio de la transformación se encuentra en el interior del propio cuerpo, en la alquimia silenciosa de sus órganos y sus centros energéticos. El corazón, por ejemplo, no era visto solo como una bomba que impulsa la sangre. Se le consideraba el verdadero cerebro del ser, un órgano de percepción inteligente capaz de conocer la verdad sin necesidad de la lógica. En muchas tradiciones, se decía que el corazón emite un campo electromagnético que se extiende mucho más allá del cuerpo, comunicándose directamente con el campo energético de la Tierra y de otros seres vivos. Cuando este campo está en coherencia, es decir, cuando vibra en amor y gratitud, el ser humano se alinea con el flujo de la vida. La ansiedad y la confusión modernas, dirían los antiguos, son el resultado de un corazón que ha olvidado cómo sentir y de una mente que intenta usurpar su sabiduría. Del mismo modo, la glándula pineal, esa pequeña joya escondida en el centro del cerebro, era venerada como el portal hacia las dimensiones invisibles, el ojo de Horus, el tercer ojo. Sabían que esta glándula es sensible a la luz y a los campos magnéticos, y que a través de ciertas prácticas de meditación y silencio, podía activarse para percibir realidades más sutiles. El mundo moderno, con su exceso de luz artificial y su constante bombardeo de frecuencias electromagnéticas, ha adormecido este órgano sagrado. Despertarlo es parte del proceso de recalibración planetaria, es volver a abrir la ventana a través de la cual el alma mira más allá de los límites de la materia. Los sueños eran otro de los grandes portales. No los veían como simples fantasías del cerebro, sino como un espacio de comunicación directa con el alma y con el tejido energético del cosmos. En el sueño, el tiempo lineal se disuelve y la conciencia puede viajar a futuros potenciales, sanar heridas del pasado o recibir guía de planos más elevados. La pérdida de la conexión con el mundo onírico es uno de los síntomas más claros de nuestra desconexión. Hemos olvidado el lenguaje de los símbolos, la sabiduría que emerge cuando la mente racional se rinde y permite que el misterio hable. Incluso nuestro ADN era entendido de una forma muy distinta. No era solo un código genético que determina nuestros rasgos físicos. Se le consideraba una antena cristalina, una biblioteca viviente que almacena la memoria de todas nuestras existencias y de la historia entera del universo. Los sabios decían que solo una pequeña parte de este ADN está activa, pero que el cambio de frecuencia planetaria actual está diseñado para despertar las hebras dormidas, para activar el potencial oculto en nuestras células. Este despertar del ADN es el que permite al cuerpo humano soportar una vibración más alta y a la conciencia expandirse hacia nuevos horizontes de percepción. Esta tecnología interior es nuestro derecho de nacimiento. No necesitamos aparatos externos para conectar con la fuente, porque la fuente ya reside en nosotros. El trabajo de esta era no es inventar nada nuevo, sino recordar cómo usar los instrumentos que siempre hemos poseído. La meditación, la respiración consciente, el contacto con la naturaleza, el arte, el sonido, el silencio. Todas estas prácticas no son pasatiempos, son métodos de calibración. Son las formas que tenemos de limpiar nuestras antenas internas para poder recibir con claridad la nueva frecuencia que baña el planeta. El gran cambio profetizado por los antiguos no depende de un salvador externo ni de un evento cósmico espectacular. Depende de la suma de millones de seres humanos que deciden, individualmente, encender su propia tecnología interior. Cada corazón que se abre, cada mente que se silencia, cada cuerpo que recuerda su sacralidad, es un transformador que eleva la vibración colectiva. Somos las células del planeta, y cuando sanamos nosotros, la Tierra sana con nosotros. El despertar no es una idea que se entiende, es una frecuencia que se encarna. Y las herramientas para esa encarnación han estado siempre aquí, esperando pacientemente en el silencio de nuestro propio ser.
A medida que esta tecnología interior se activa, el ser humano se enfrenta a la fase más desconcertante y profunda de su transformación, la disolución de la identidad. Todo lo que creíamos ser, la historia personal, el nombre, la profesión, las creencias, todo comienza a revelarse como una construcción temporal, un traje que el alma ha usado durante un tiempo pero que ya no le sirve. Este proceso, que los místicos de todas las épocas han llamado la noche oscura del alma, es en realidad el amanecer de la conciencia universal a través del individuo. Es el momento en que el yo separado, el ego, se rinde ante la inmensidad del ser. El ego no es un enemigo al que haya que destruir. Es una herramienta de la conciencia, diseñada para permitir la experiencia en un mundo de dualidad. Es el personaje que nos ha permitido jugar el juego de la vida, sentirnos separados para poder experimentar el anhelo de la unión. Pero cuando la frecuencia del planeta se eleva, el propósito del juego cambia. Ya no se trata de sobrevivir como individuo, sino de recordar nuestra naturaleza como parte del todo. Y para que ese recuerdo florezca, la identificación exclusiva con el personaje debe desvanecerse. Esta disolución es a menudo aterradora. Se siente como morir en vida. La mente, que se nutre de la certeza y el control, entra en pánico al no tener nada a lo que aferrarse. El miedo, la tristeza profunda, la sensación de vacío y de no tener propósito son los síntomas de la crisálida cuando se rompe. Es el ego luchando por mantener su existencia, sin comprender que su disolución no es un final, sino una liberación. Es el momento en que la gota de agua, después de un largo viaje, se reencuentra con el océano y recuerda que siempre fue océano. Los antiguos sabían de esta muerte simbólica. La representaban en sus ritos de iniciación. El iniciado debía enfrentarse a la oscuridad, a sus miedos más profundos, a la pérdida de su antiguo yo, para poder renacer a una conciencia expandida. Comprendían que el sufrimiento no es un castigo, sino el fuego que purifica el oro. Es la presión que transforma el carbón en diamante. Nuestra civilización, que huye del dolor y lo medica, ha olvidado esta sabiduría. Hemos confundido la comodidad con la felicidad y la seguridad con la libertad. Lo que ahora experimentamos a nivel colectivo es una gran iniciación planetaria. La humanidad entera está siendo empujada a atravesar su propia noche oscura. Las crisis externas, la incertidumbre, el colapso de las viejas estructuras, no son más que el reflejo de esta disolución interior. El universo nos está quitando todos los apoyos externos para forzarnos a encontrar el único apoyo real, el que reside en nuestro interior, en la conexión directa con la energía de la vida. Cuando el ego comienza a ceder, algo nuevo emerge. Es una sensación de paz que no depende de las circunstancias. Una alegría sin causa. Una profunda empatía que nos permite sentir nuestra conexión con todos los seres. La percepción del tiempo cambia. El pasado y el futuro pierden su peso y solo queda la intensidad del momento presente. Empezamos a actuar no desde el cálculo o el miedo, sino desde una intuición clara que nos guía como una brújula interior. La vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. Este es el verdadero significado de la libertad. No la libertad de hacer lo que el ego quiere, sino la libertad de no ser esclavo del ego. Es la libertad de responder a la vida desde el amor en lugar de reaccionar desde el miedo. Cada ser humano que atraviesa este proceso se convierte en un faro de la nueva conciencia. Su sola presencia, su calma, su coherencia, ayuda a otros a navegar su propia oscuridad. No necesita predicar ni convencer, su propia vibración se convierte en la enseñanza. Las profecías no hablaban de ejércitos de ángeles descendiendo del cielo. Hablaban de una humanidad que despertaría su propia divinidad interior, un ser a la vez. Una vez que el ser humano ha recordado su tecnología interior y ha atravesado la disolución de su yo separado, se convierte en algo que las antiguas profecías apenas se atrevían a nombrar, un CEO creador consciente de la realidad. Comprende que el universo no es un escenario fijo en el que actúa, sino una danza energética en la que participa con cada pensamiento, cada emoción y cada intención. La era de la víctima llega a su fin, y comienza la era del artista del alma, del arquitecto de mundos. Lo que los antiguos llamaban magia no era más que la comprensión de esta ley fundamental. Sabían que la realidad visible es un reflejo de una matriz energética invisible,
y que quien aprende a operar en esa matriz puede modelar el reflejo. Esta no es una fantasía, es la frontera donde la espiritualidad y la física cuántica se encuentran. La ciencia moderna empieza a balbucear lo que los sabios siempre supieron: la conciencia es un subproducto de la materia, sino la energía que organiza la materia. Con este entendimiento, la humanidad despierta se enfrenta a su tarea más grande y hermosa, la construcción de la nueva Tierra. Este concepto, presente en tantas tradiciones, no se refiere a un paraíso lejano al que seremos transportados, sino a la manifestación de una nueva frecuencia en este mismo planeta. Es la creación de una civilización basada no en la competencia y la escasez, sino en la cooperación y la abundancia, no en el miedo y la separación, sino en el amor y la unidad. Esta nueva realidad no se construirá con ladrillos y acero, sino con coherencia y resonancia. Cuando un grupo de seres humanos alinea sus corazones en una misma intención de paz, amor o sanación, su campo energético unificado crea una onda de una potencia inmensa, una onda capaz de disolver viejos patrones de conflicto y de tejer nuevas posibilidades en el campo cuántico. Este es el verdadero poder colectivo, un poder que no busca dominar, sino armonizar. El futuro, desde esta perspectiva, no es un destino fijo que nos espera. Es un campo infinito de potenciales que existen simultáneamente. Cada elección que hacemos desde un estado de conciencia expandida es un acto de anclaje. Estamos eligiendo cuál de esos futuros potenciales queremos atraer hacia nuestro presente. La humanidad como colectivo está decidiendo en este mismo instante qué línea de tiempo quiere experimentar. La confusión y el caos actuales son el resultado de una indecisión energética. Una parte de nosotros sigue anclada en el viejo mundo, mientras otra ya está vibrando en la frecuencia del nuevo. El cumplimiento final de todas las profecías no será un evento externo, sino un estado de ser. Será una humanidad que ha aprendido a vivir en armonía consigo misma, con los demás y con el planeta. Una humanidad que utiliza la tecnología externa con sabiduría, porque está guiada por la brújula de su tecnología interior. Una humanidad que ha reemplazado las religiones dogmáticas por la experiencia directa de lo sagrado y los gobiernos jerárquicos por redes de colaboración autoorganizadas. No estamos esperando un final. Estamos aprendiendo a empezar de nuevo, pero esta vez, con los ojos abiertos. Cada acto de bondad, cada momento de perdón, cada gesto de compasión, cada elección hecha desde el amor, es un hilo de luz que tejemos en el tapiz de la nueva Tierra. Los antiguos nos dejaron el mapa. Nos mostraron las estrellas que guían en la noche. Ahora nos toca a nosotros levantar la vista del suelo, reconocer esas estrellas en nuestro propio firmamento interior y caminar, juntos, hacia el vasto amanecer que nos ha estado esperando desde el principio de los tiempos. El ciclo se cierra. La respiración cósmica inicia una nueva exhalación. Y nosotros, finalmente despiertos, somos su aliento.